Hola para todos, ¿cómo estáis? Espero que estén muy bien. La primera clase vamos a hacer una recapitulación de la primera clase que hemos visto sobre las técnicas de estudio y sus aspectos y sus objetivos. Como hemos visto la definición, se conoce bajo varias denominaciones, entre ellas técnicas de estudio que tiene como símbolo TE y trabajos universitarios a cual simbolizamos TU. Es una asignatura de metodología que se interesa a poner en manos de los estudiantes las herramientas psicológicas y académicas que les servirán durante toda su trayectoria estudiantil y laboral. Si queremos resumir las técnicas de estudio en dos palabras, diremos que las técnicas de estudio es pensar bien y escribir. En grosso modo, las técnicas de estudio es una asignatura de metodología. C'est un módulo de metodología, ¿ok? Y se interesa en, digamos, dar a los estudiantes, a las personas, todas las herramientas y los medios para poder forjar, ¿okay? Sus ideas en un molde, este moule, ¿okay? Por poner las ideas que están en nuestra cabeza en un molde bien organizado y coherente, ¿ok? Así que para resumir qué es las técnicas de estudio en dos palabras, es pensar muy bien y escribir también muy bien, ¿ok? Las técnicas de estudio es pensar muy bien más escribir muy bien, ¿ok? Y esas, ambas cosas las van a conseguir durante las clases o durante su trayectoria estudiantil en la universidad, ¿ok? Bueno, los aspectos de técnicas de estudio. Como hemos dicho que las técnicas de estudio se interesa en estudiar dos aspectos o dos lados importantes del ser humano. Primero tiene que estudiar su estado psicológico, su estado moral, ¿ok? Hablando sobre los problemas familiares, sobre la categoría de las personas, por ejemplo, la motivación. Yo sé que entre vosotros y vosotras hay personas que no fue en su deseo estudiar español, ¿ok? Y están obligados de seguir la carrera, ¿ok? Siquiera el primer curso, y luego van a cambiar la especialidad, ¿no? Pero tienen que poner un objetivo o una serie de objetivos en su mente para alcanzarlos. Este año, el próximo año voy a cambiar de carrera, pero trataré de siquiera ganar el idioma español, adquirir el idioma español. Si quiero tener un bagaje o mejorar mi nivel de español, por ejemplo. Así cuando, por ejemplo, esa persona que va a cambiar de especialidad el próximo año y posteriormente cuando empieza un trabajo, así que se tendrá competencias, por ejemplo, de escribir, tendrá un diploma y también puede manejar el español. Así que en vez de hablar 2 idiomas o 3, va a hablar 4 idiomas, ¿ok? Así que el estudiante debe, como digamos, pensar en motivos concretos, Hajam al-Musa, que los empuja a trabajar, ¿ok? Porque si empezamos a pensar que a mí no me gusta el español, no fue mi especialidad, no fue mi gusto, todo eso va, digamos, a quitar el ánimo para estudiar y los va a permitir de girar en el mismo círculo, ¿ok? Fracasos, perturbaciones, pero durante este año, aunque el próximo año van a cambiar de especialidad, pero tienen que sacar de este año con un bagaje en la lengua española. Eso es fundamental. Por ejemplo, es un ejemplo, no damos, ¿ok? Y también cómo quitar la timidez, el miedo, como hemos dicho, el aspecto psicológico, estudiar todo lo que rodea el estudiante en su lado exterior, en su familia, en su sociedad, en su forma de pensar, ¿ok? En su actitud ante los estudios, ante el fracaso,
hay personas cuando tengan un fracaso en el curso ya, digamos, abandonan todo, ¿ok? Y dejan de estudiar o tal vez digamos, cambian drásticamente su vida, van a, digamos, a trabajar o a hacer otra cosa que menos estudiar, ¿no? Así que el estudiante tiene que aprender cómo levantarse de un fracaso, cómo superar un fracaso, por ejemplo, si el primer semestre uno no trabaja muy bien, no saca buenas notas, ¿cómo va a hacer para mejorar su nivel en el segundo semestre? ¿Ok? Bueno, y el segundo aspecto es el aspecto académico. En el cual el estudiante durante los 3 cursos, ¿okay? El primer curso, el segundo curso, el tercer curso, va a tener un bagaje o unos medios para escribir, como hacer un comentario, como hacer una ficha de lectura que estamos haciendo a partir de esa semana, como organizar la copia del examen, cómo responder, cómo pensar, todo eso entra en el aspecto académico. Así que las técnicas de estudio se interesan en 2 aspectos. En la vida exterior del estudiante, es decir, la sociedad, la familia, su forma de pensar, su forma de actuar, sus obstáculos, sus problemas, ¿ok? Para poder pensar muy bien y para poder redactar tenemos que tener el cerebro limpio, claro, ¿ok? Así que el aspecto psicológico trata de dar a los estudiantes el apoyo moral y los motivos para levantarse y ponerse a trabajar, como digamos. Mientras que el aspecto académico se interesa en poner en las manos de los estudiantes todo el estilo, la ortografía, la gramática, la organización como digamos, de la copia del examen o de sus respuestas. Sobre todo que en primer curso tienen unas asignaturas fundamentales que son, por ejemplo, la lengua oral para hablar, la lengua escrita para escribir, la gramática, la fonética, la civilización española y hispanoamericana, la literatura española e hispanoamericana. Y como ven, todas esas asignaturas se completan entre sí, ¿ok? Para tener un buen bagaje durante 13 cursos académicos de la universidad, tienen que acoplar entre todas las asignaturas. Tienen primero mejorar su forma de hablar, escribir, pensar, mejorar su pronunciación, por ejemplo, hacer la diferencia entre la E y la I, ¿ok? El verbo ser y estar, todo eso lo van a ver en cada asignatura correspondiente. Y así que al final digamos, de los 3 cursos estudiantiles en la universidad, el estudiante va a tener, digamos, un aspecto moral más claro y ya sabe lo que quiere, ¿okay? Va a tener como lo que llamamos el saber ser y el saber hacer. C'est le savoir être et le savoir faire, ¿ok? Así cuando empieza un trabajo en una empresa como traductor, como redactor, como cualquier otro trabajo, así que tiene, como digamos, las pilas bien puestas en su cuerpo para ponerse a trabajar, ¿ok? Y si vamos a hablar sobre los objetivos de las técnicas de estudio, dice desarrollar nuestra forma reflexiva y de ver las cosas. Tenemos que olvidar de la vida, como digamos, de la escuela secundaria, porque las cosas van a cambiar en su óptica o en su visión. Por ejemplo, en la escuela secundaria tenían que analizar el texto, tenían solamente una forma que seguir, ¿ok? Pero en la universidad tienen primero que, como hemos dicho, tienen que pensar muy bien y forjar o poner sus ideas en un molde, mettre vos idées sur un moule,
que los será más útil y tendrán mejores notas en los exámenes, por ejemplo. Desarrollar nuestro espíritu crítico y reflexivo. Eso es lo que acabamos de decir. Tenemos que aprender a criticar. No solamente criticar para, como lo hacemos en Facebook, comentar para, destruir el moral de una persona. No. El espíritu crítico necesita, criticar, hacer una crítica constructiva. القيام بنقد بناء ليس هدام. ¿Ok? Así que, por ejemplo, si tenemos, como hemos visto, ¿cómo se llama? La leyenda del maíz, ¿ok? Cuando los pedí de elegir un personaje y defenderlo, tenían que elegir, por ejemplo, Quetzalcóatl y decir por qué. No podemos dar una respuesta así sin justificarla, ¿ok? Así que todo lo que digan en su carrera universitaria tienen que justificarlo, tienen que saber criticar, tienen que saber cómo ponerse a favor de un tema, por ejemplo, el trabajo de la mujer. Estoy a favor del trabajo de la mujer porque tal. No podemos decir estoy a favor del trabajo de la mujer y punto. Tenemos que justificar, tenemos que argumentar. Y también tenemos que saber hablar sobre el contra de un tema. Por ejemplo, si uno está en contra del trabajo de las mujeres, tiene que justificar por qué. ¿Ok? Y también tenemos que tener ese espíritu de tener una opinión neutra que no está ni a favor ni en contra de lo que dice el escritor. Así que tenemos tres formas de cómo concebir y recibir una idea, sea de criticarla de forma positiva, es decir, a favor, o negativa, en contra, o neutra, que es un balance, es un balance, mizan, entre los pros y los contra. Bueno, los pro es el significado de por, ¿ok? Estoy por el trabajo de la mujer, o bien estoy a pro del trabajo de la mujer. Pro es una palabra latín que significa a por. Estoy defendiendo este tema, ¿ok? ¿Qué más? Conseguir herramientas del trabajo académico hay que pensar muy bien antes de responder. Eso es muy fácil. Combatir el miedo, la timidez y todo tipo de obstáculos que forman una barrera entre nosotros y nuestro éxito. Claro, la clase del miedo y de timidez lo vamos a ver en las categorías de estudiantes. Hay tres tipos de personas o de sociedades y cada categoría tiene una forma de ver las cosas. Y cuando llega la clase de las categorías van a ver cómo es cada categoría. Así que tienen que aprender cómo combatir y romper este miedo. لازم تكسروا الخوف هذا أو الخوف والخجل هذا. ¿Ok? ¿Qué más? Identificarse, por ejemplo, saber a qué tipo de personas pertenecemos. Si una persona es muy tímida, sabe cuál es su problema, así que trata de romper esta timidez, ¿no? Y pensar en formas eficientes para romper esa timidez, ese problema, y cómo avanzar en su carrera universitaria. Porque la timidez es un obstáculo que los deja, estagnados en el mismo lugar. Vous n'allez pas avancer. Okay. Así que la persona que se siente tímida no puede hablar, así que tiene que romper este miedo, tiene que romper esta timidez. Y también conseguir las llaves necesarias para nuestro éxito estudiantil y laboral. Así cuando durante los 3 años universitarios, el estudiante va a salir una persona digna que tiene el saber ser, por ejemplo, ser
un traductor, un profesor, un académico, un periodista, etcétera, y también saber cómo hacer su trabajo, ¿ok? El saber ser es la vocación, es la vocación, ¿ok? Y el saber hacer las cosas es tener todas las herramientas, como escribir, como pensar, cómo hacer el comentario, cómo hacer el análisis, etcétera, etcétera, ¿ok? Y gracias por seguir ese video. Si tienen algunas preguntas, me las pueden dejar como comentario en Facebook. Y trataré de hacer lo posible para responderlas. Pero si ven que no respondo, es que será porque tu pregunta ya está hecha. Tienen que ver las otras respuestas, ¿ok? Y les deseo feliz tarde. Esperarme con otra clase que vamos a hablar sobre la ficha de lectura y las categorías y el decálogo del buen estudiante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos.